presentar acerca del teorema de Bayes. El teorema de Bayes principalmente fue desarrollado por Thomas Bayes en el año 1763. Este teorema fue desarrollado para evaluar la probabilidad de la existencia de Dios. Finalmente fue Laplace quien terminó este desarrollo y lo denominó teorema de Bayes. Este teorema es un método aplicado generalmente para elaborar probabilidades posteriores. Aquí tenemos lo que es la fórmula del teorema de Bayes. Entonces vamos a revisar lo que son los componentes de esta fórmula. Entonces tenemos lo que es el P por ahí, que significa la probabilidad a priori. Tenemos lo que es el P por B sobre ahí, que significa la probabilidad condicional. Tenemos lo que es la P por ahí sobre B, que es la probabilidad a posteriori. Entonces les voy a explicar qué son los tipos de esta probabilidad. Entonces vamos a comenzar con lo que es la probabilidad posteriori. Entonces esta resulta de revisar una probabilidad a priori. Ya, entonces ahora vamos a ver lo que es la probabilidad a priori. Esta es una probabilidad a posteriori. Una probabilidad a posteriori vuelve a ser a priori con los resultados del siguiente experimento. Ya, pero para que la fórmula sea un poco más corta, podemos hacer que esta se convierta en P por B, que sería lo que es la probabilidad total. Entonces vamos a pasar a resolver un ejercicio aplicando el teorema de Bayes. Y tenemos que en una facultad, bueno, podemos decir que en la facultad de aquí de Ciencias Administrativas de la Universidad Central, tenemos un 20% de ingenieros, un 20% de doctores, un 60% de otra profesión. Y nos dice que, sabiendo que el 75% de los ingenieros son directores, el 50% de los doctores son directores y el 20% de los otros que aplican la profesión son directores. Entonces nos pide cuál es la probabilidad de que un directivo sea ingeniero. Entonces vamos a señalar lo que nos pide la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que un directivo sea ingeniero? Entonces tenemos aquí algo clave que nos pide que queremos saber que un ingeniero sea un directivo. Entonces tenemos los porcentajes y tenemos la fórmula, ¿no? Que dice que para conocer la probabilidad posteriori es igual a la probabilidad a priori por la probabilidad condicional sobre la probabilidad total, como nos explicaron anteriormente. Entonces vamos a hacer una tablita de cada uno de los datos y dice que vamos a sacar la probabilidad a priori. Entonces la probabilidad a priori en este ejercicio nos muestra que es del 20% que son ingenieros. Tenemos que el otro, hay un 20% también que son doctores y un 60% que son de otra profesión. Dado como podemos sumar, esto siempre tiene que darnos 1, que vendría a ser el 100%. Y ahí tenemos el primer dato. También tenemos la probabilidad condicional. Nos vamos a poner acá la probabilidad condicional, que es la probabilidad de B sobre AI. Y que nos dice que el 75% de los directores son ingenieros. Entonces aquí tenemos un 0,75%. De los doctores tenemos que son 50%. Y de los de otra profesión nos dice que son el 20%. 0,20. Ya. Ahora, ¿qué nos falta? La probabilidad total. Entonces acá podemos anotar la probabilidad total. Para calcular la probabilidad total tenemos que sumar la multiplicación
de la probabilidad a priori con la probabilidad condicional. Entonces tenemos que la multiplicación de esto, en el caso de los ingenieros, viene a ser 0,15. En el caso de los doctores viene a ser 0,10. Y en el caso de los de otra profesión tenemos un 0,12. Entonces, la suma de todo esto, de las probabilidades que nos dan, viene a darnos la probabilidad total, que sería 0,37. Entonces tenemos P, B. Y ahora solo vamos a reemplazar los valores en la fórmula, pero sabiendo de que nos pide que un directivo tiene que ser ingeniero, entonces nos vamos a basar en esto. Ya, y reemplazamos. Tenemos la probabilidad a priori del caso que nos piden, ¿no? De los ingenieros, 0,20 por 0,75, y sobre la probabilidad total, que es 0,37. Esto nos da igual 0,405. Y como queremos saber en un porcentaje, le multiplicamos por 100. Nos da que tenemos el 40,5%. Entonces la respuesta vendría a ser que si queremos saber si un ingeniero, la probabilidad de que un ingeniero sea directivo, en este caso es en la facultad desde el 40,5%. Ejercicio que dice, los clientes se encargan de evaluar los diseños preliminares que son el 95% mayor éxito, el 60% éxito moderado, el 10% escaso éxito. Además también el 40% mucho éxito, el 35% éxito moderado y el 25% baja aceptación. Para eso tenemos dos preguntas que son, ¿cuál es la probabilidad de que un producto obtenga una buena evaluación? Y la otra que dice, si un diseño obtiene una buena evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que se convierta en un producto de gran éxito? Para eso vamos a representar estas cantidades que están en porcentajes, que es de la siguiente manera. Es probabilidad, que se representa con P, que vamos a ver de buena evaluación, que representamos como la primera que dice 95% de mayor éxito, que representa con E1. Para eso dividimos lo que es el 100% dividido para el 95%, que da 0,95. Entonces sacamos la siguiente, que es la probabilidad de B, que se representa el 60% éxito moderado, que se representa con E2, que esto nos da un valor de 0,60. Entonces representamos la siguiente, que es probabilidad B, que se representa para escaso éxito, que es con E3, que nos da el valor de el 0,10. Y para sacar la siguiente hacemos de la misma forma, que es P, probabilidad de P, que es con mayor éxito, que se representa con E1, que esto es igual a 0,40, probabilidad de E2, que es igual a 0,35, y la probabilidad que es de E3, que representa el 0,25. Ya, entonces como tenemos estos datos, vamos a hacer la primera pregunta, que decía cuál es la probabilidad de un producto que se obtenga a una buena evaluación. Entonces tenemos esta siguiente fórmula, en donde vamos solamente a reemplazar los datos. Entonces reemplazamos los valores en cada uno, que es 0,95, 0,1, más 0,6, 0,35, más 0,1
y 0.25. Entonces hacemos esto de resolver y el valor que nos sale es una probabilidad de B que es igual a 0.615. Hacemos la pregunta B que decía, si un diseño obtiene una buena evaluación, ¿cuál es la probabilidad de que se convierta en un producto de gran éxito? Entonces hacemos de la misma forma, solo reemplazamos valores. Entonces reemplazamos los valores para la siguiente fórmula, que es 0.95 por la probabilidad que es de 0.40 dividido para la probabilidad total que es a 0.615, y esto nos da un valor de 0.617. Ya, entonces esto multiplicamos por 100, que es igual al 61%, y esto quiere decir que la probabilidad de que se convierta en un producto de gran éxito es del 65%.